Mi nombre es Augusto, y durante 8 largos años fui el fantasma vivo dentro de mi propia familia. Mi nuera, mi nuera, me quitó todo. El respeto, el amor de mi hijo, el derecho de estar presente. Me pintó como el villano, como si mi existencia fuera el error que debía ser borrado. Y yo, callé, porque a veces, el silencio es la única arma que la justicia nos deja. Mientras ellos viajaban, reían y publicaban fotos de felicidad, yo cenaba solo. Aprendí a tragar la soledad junto con la cena fría. El tiempo pasó, y con él llegó algo que nadie espera. La verdad empezó a moverse. Siempre se mueve. Lenta, sí, pero precisa. Y cuando me di cuenta de que me habían borrado por completo, algo dentro de mí cambió. No quise lástima, quise respuestas. Entonces compré una mansión, no por vanidad, sino por estrategia. Invité a todos, menos a ellos. Me aseguré de que el mundo viera lo que intentaron borrar, que su caída no sería mi final. Sería mi nuevo comienzo. Y aquella noche de gala, entre cristales y silencios, mostré lo que es la venganza con elegancia. Algunos lo llamaron arrogancia, otros locura. Pero quien ha sido traicionado por su propia casa, lo sabe. Hay dolores que solo se curan cuando la verdad se expone bajo las luces correctas. No tuve que humillar a nadie, solo tuve que aparecer. Y el brillo de esa fiesta fue el reflejo exacto del giro que nadie creía posible. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia realmente comienza. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es la traición en sí, es la forma en que sucede. Despacio, sonriendo, pidiendo un café, llamándote suegrito querido. Así fue como mi nuera empezó a desarmarme. Por dentro, con cariño ensayado. Por fuera, con planes que solo entendí cuando ya era demasiado tarde. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y yo estaba ciego, creyendo que el amor de familia era sagrado. Todo comenzó cuando mi hijo se casó y, poco a poco, mi opinión dejó de importar. Al principio eran cosas pequeñas, reuniones sin invitación, decisiones que tomaban para evitarme el estrés. Yo reía, pensando que era cuidado, pero era todo lo contrario. Era el inicio de mi exclusión. La traición no llega de golpe, viene educada, disfrazada de amabilidad. Y yo, ingenuo, acepté cada gesto como si fuera afecto. Hasta que un día, me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi nombre fue eliminado de los documentos de la empresa. Cuentas que antes pasaban por mis manos empezaron a ser movidas por ella. Mi nuera tenía un talento raro, sonreír mientras te apuñala. Y lo peor, lo hacía con calma, con esa mirada serena, como si estuviera haciendo lo correcto. Justicia, le llamaba. Pero yo lo llamaba robo, traición, destrucción planeada. Recuerdo la noche en que todo cambió. Ella sirvió la cena, se sentó frente a mí y dijo, «Usted necesita descansar. Ya hizo su parte». Mi hijo, callado. La mesa, fría. Y ahí lo entendí. No era una sugerencia, era una sentencia. Me estaban sacando de la vida que yo mismo había construido. En ese instante, el aire se volvió pesado, y la palabra caída empezó a tener sentido. Mi caída, provocada por aquellos a quienes yo había acogido. Pero se equivoca quien piensa que me derrumbé. Aprendí a caer en silencio, a esperar, porque toda máscara algún día se rompe, y toda mentira se cansa de sostener su propio peso. Mientras ellos celebraban lo que creían que era una victoria, yo empecé a armar el tablero de mi venganza. Despacio, en frío, y cuando menos lo esperara, la revancha llegaría, y sería imposible ocultar la verdad. Fue poco a poco que empecé a ver lo que había detrás de esa sonrisa. Era bonita, serena, pero falsa. Mi nuera sabía mirar sin parpadear, mentir sin tropezar. La manera en que hablaba de mí en público era una obra de teatro premiada. Me llamaba mi suegro querido mientras, entre bastidores, firmaba papeles que me empujaban fuera de mi propia historia. Fue entonces cuando entendí. Su veneno no era rabia, era cálculo. Empezó alejándome de las pequeñas decisiones. Primero, cambió mi nombre en una reunión por error. Luego,
Quitó mi firma de un contrato por seguridad. Cada equivocación era una estrategia. Y yo, todavía confiando, aceptaba las explicaciones suaves, las disculpas estudiadas. Hasta que un día llegué a la empresa y mi gafete no funcionó. Ahí fue cuando el mundo dio vuelta. Yo, el dueño de todo, me convertí en un visitante. Mi hijo decía que era para que descansara, que ella solo quería ayudar. Pero el tono de ella delataba lo que los ojos fingían esconder. Poder. La traición, allí, ya no era solo emocional, era territorial. Ella quería ocupar el lugar que era mío. Quería reescribir mi legado con su propio nombre. Y él, ciego de amor, creía que formaba parte de un nuevo comienzo. Poco sabía que no era más que una pieza en su juego. Empecé a observar. Cada gesto, cada frase. Ella controlaba las conversaciones, decidía quién se quedaba cerca, y cuando alguien intentaba defenderme, ella sonreía y decía, «Está cansado». Y el silencio de los demás sellaba el veredicto. Nadie cuestionaba, porque su sonrisa era demasiado dulce, demasiado convincente. Y yo, aprendí que el peligro rara vez grita, susurra, pero cuanto más mentía, más veía. La justicia que fingía representar era una cortina. Detrás, había ambición. Detrás de la ternura, manipulación. Con cada nueva farsa, sentía algo dentro de mí alinearse. No era odio, era claridad. Y la claridad, cuando llega, ilumina hasta la oscuridad de la venganza. Porque la verdad, tarde o temprano, se convierte en el arma más precisa. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón de la sala, mirando al vacío, intentando entender en qué momento perdí el control de mi propia vida. La casa estaba en silencio, pero dentro de mi cabeza había un ruido ensordecedor. Traición. Esa palabra resonaba como un eco, repitiendo cada recuerdo, cada risa falsa, cada abrazo calculado de mi nuera. Fue ahí cuando algo en mí cambió. El hombre herido empezó a morir, y en su lugar nació otro. No quería solo justicia, quería equilibrio. Quería que ella probara el mismo sabor amargo que me obligó a tragar la vergüenza de ser expulsado de mi propia historia. La venganza no llegó de golpe. Maduró, paciente, fría, como un vino caro guardado para el momento preciso. Mientras ella celebraba mi ausencia, yo estudiaba el silencio. Porque el silencio es el mejor disfraz para quien planea un giro. Comencé por los detalles que ella creía irrelevantes. Un documento antiguo olvidado, un empleado descontento, una transacción sospechosa. Cada pista era un hilo tirado de una tela que ella creía haber ocultado. Y cuanto más descubría, más se desmoronaba su imagen. Detrás de la apariencia perfecta había mentiras, fraudes y manipulaciones. Era el imperio de la falsedad, construido sobre mi nombre. Pero no podía actuar con prisa. Aprendí que la venganza, para ser completa, necesita tiempo para respirar. Así que esperé, observé, grabé conversaciones, recuperé correos, recuperé a personas que ella había alejado. A cada paso, ella me veía como el hombre derrotado, y era exactamente así como quería que me viera. Porque nadie teme a quien cree ya vencido. Y cuanto mayor es el ego, más espectacular será la caída. Y ya podía ver la escena completa en mi cabeza. La fiesta, las luces, los invitados. El instante exacto en que la verdad saldría de las sombras. Me imaginé en el centro de todo, con la mirada serena y el corazón firme. Era como si el destino, por fin, devolviera el peso de sus elecciones. Y lo que vendría a continuación, no sería solo justicia. Sería la redención de mi historia. Esa noche parecía común, pero detrás de cada detalle había un propósito. Su vestido impecable, su perfume caro, su sonrisa falsa. Todo estaba preparado, pero esta vez, el guión era mío. La invité a una celebración de reconciliación. Ella lo creyó. Se sentó a la mesa, erguida, segura, sin imaginar que, detrás de las cortinas, la verdad esperaba el momento de salir a la luz. El salón estaba lleno. Gente que ella había encantado. Gente que creyó en las mentiras que contó. Todas las miradas estaban puestas en ella, la mujer ejemplar.
Yo me mantuve en silencio, saludando uno por uno, fingiendo gratitud. Cuando el sonido bajó y las luces se dirigieron al centro, vi el miedo bailar en sus ojos. Rápido, disimulado, pero real. La justicia tiene olor, y esa noche se respiraba en el aire. Comenzaron los videos. Pequeños fragmentos de recuerdos, risas antiguas, momentos familiares. Ella se relajó. Pensó que era un homenaje. Hasta que el brillo de la pantalla cambió. Aparecieron imágenes de documentos, transferencias bancarias, audios cortados, conversaciones con fechas que ella juraba haber borrado. La sala quedó en silencio. Lo que antes era gloria se convirtió en exposición. No tuve que decir nada. La verdad hablaba por sí sola. Mi hijo la miraba como quien despierta de una pesadilla. Su rostro se desmoronó. La mujer que él había defendido, que juró conocer, estaba ahí, desnuda, no de ropa, sino de carácter. Ella intentó explicar, tropezó con sus propias palabras, y entre más hablaba, más se hundía. Ese era el precio de la máscara. Se cae cuando se apaga el aplauso. Y el suyo terminó esa noche. No levanté la voz, no di discursos, no fue necesario. La venganza ya estaba consumada, sin gritos, sin escándalos, solo con silencio y verdad. Salió del salón tambaleando, los ojos sin brillo, el cuerpo doblado por su propia mentira. La observé alejarse y, por un segundo, casi sentí compasión. Pero no, el arrepentimiento es un lujo de los inocentes, y ella nunca lo fue. Lo que vendría después sería aún más devastador. Los días siguientes fueron de silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. La casa, antes llena de voces falsas, se volvió un eco de recuerdos. Mi nuera desapareció por un tiempo, como quien intenta esconderse de su propio reflejo. Pero la vergüenza no se va, se instala. Y cuando regresó, ya no era la misma mujer. El brillo se había ido, junto con la arrogancia. Vino a buscarme, sola, sin maquillaje, sin discursos ensayados. Parecía más pequeña, frágil, derrotada. Habló bajo, casi susurrando, pidiendo perdón. Dijo que no sabía que la había llevado tan lejos, que el poder, el dinero, el orgullo, todo se había vuelto polvo. La escuché en silencio, no por desprecio, sino porque, en ese instante, entendí, la justicia ya se había cumplido. Y no por mí, sino por la vida. Su arrepentimiento era real, pero tardío. Demasiado tarde para deshacer lo que destruyó. Demasiado tarde para devolver los años que me arrebató. Demasiado tarde para restaurar el respeto que ella misma quemó. La miré y vi el retrato exacto de la caída. Una mujer que quiso la cima, pero olvidó que una cima sin raíces se derrumba con el primer viento. Y ese viento ya había pasado. Mi hijo, devastado, intentó recoger los pedazos. Lloró. También me pidió perdón. Dijo que había creído en las palabras equivocadas, que había estado ciego. No lo culpé, porque quien manipula sentimientos es peor que quien miente, destruye la visión de quien ama. Lo perdoné, pero no olvidé, porque el perdón no borra el dolor, solo evita que se convierta en veneno. Y yo no volvería a ser prisionero del pasado. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo, la verdad siempre llega. A veces tarde, a veces arrastrando cadenas, pero llega. La venganza que me guió se volvió aprendizaje. La justicia que busqué se transformó en paz. Y mi nuera, bueno, ella aprendió que el poder que nace de la mentira tiene fecha de caducidad. El tiempo cobró, la vida devolvió. Y yo, simplemente seguí, porque algunas caídas son el único camino para levantarse de verdad. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que no toda traición necesita un grito. A veces, la mayor venganza es simplemente seguir adelante y dejar que la vida exponga a quien intentó destruirte. Perdí casi todo, pero gané algo que nadie puede robarme. La paz de ver cómo la justicia se cumple sin tener que ensuciarme las manos. Mi nuera pensaba que había ganado, que la caída era mía. Pero el tiempo, ese juez silencioso, cambió el juego. El giro llegó cuando menos lo esperaba. Y hoy, cuando miro atrás, entiendo.
Quien cava el hoyo de la mentira siempre cae en el primero. La verdad no tiene prisa, pero nunca falla. A veces hay que ser frío para ser justo. Duele, pero libera. Duele, pero enseña. La vida me mostró que el arrepentimiento siempre llega tarde para quien juega con la confianza de los demás. Y cuando llega, ya no hay aplausos, solo eco. Es ahí donde la máscara se cae, y el corazón aprende, de la manera más dura, que el carácter es la única herencia que realmente vale algo. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cuántas personas fingen amarte mientras preparan tu caída? ¿Te has preguntado quién realmente desea tu victoria y quién solo espera tu tropiezo? Ten cuidado. La traición empieza con una sonrisa y termina en el silencio de quien se arrepiente cuando ya es demasiado tarde. Así que, si esta historia te hizo reflexionar, comenta aquí abajo qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque aún hay mucha verdad por contar, y cada historia es una nueva lección sobre el alma humana.